¿Qué tal? Buenas. Vamos a continuar con la cuarta sesión correspondiente al tema de la lógica. Entonces, nos toca hoy día ver este asunto involucrado con las paradojas y las falacias. Es un tema bastante relevante. Nos permite valorar todavía aún la lógica, más todavía. Para los filósofos medievales la lógica era el arte de las artes, y para Bolzano, gran lógico alemán del siglo pasado, era la ciencia de las ciencias. Frege, redescubridor de la lógica a fines del siglo pasado, dijo que las de la lógica son, si no las leyes de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Agustín incluso le compuso un poema a la lógica, miren, ¿eh? Ciencia de ciencias, enseña a enseñar, enseña a aprender. En ella la razón manifiesta y revela qué es, qué pretende y qué puede. Sabe saber. No solo pretende, sino puede ella sola hacer sabedores. Un poema que compuso Agustín a la lógica. Esto está en Walter Redmond, por si acaso. Lógica simbólica para todos se llama su libro. Francisco Miró Quesada Cantuarias también ubica un origen para la lógica. ¿Qué piensa él, no? Él se retrotrae al hombre primitivo. Para lograr el conocimiento sobre las cosas que lo rodeaban y sobre sí mismo, lo primero que se le ocurrió es que el conocimiento dependía de ciertos seres privilegiados, que tenían el dominio sobre todos los secretos, y que solo ellos podían transmitir la verdad a los demás. Pues bien, de acuerdo a esto, en la época antigua existían algunas personas que se consideraban privilegiadas por ser un tipo especial de verdad, por tener un tipo especial de verdad tan solo accesible a ellas. Los chamanes, los brujos, los sacerdotes, los oráculos, los magos. Estos aprovechaban la contingencia social para someter a los desprevenidos haciéndoles creer que ellos podían comunicarse con las deidades o los espíritus para ayudarlos a cambio de protegerlos de por vida a ellos y a toda la familia del embaucador, próximo jefe de la tribu o rey. Siguiendo la lectura de Mio Quesada sobre el hombre primitivo, llegó un día en que se dio cuenta de algo que revolucionó toda su manera de ver el mundo, que ciertos tipos de conocimiento no dependen de nadie ni de nada, sino que podía encontrar su verdad en ellos mismos. Se dio cuenta que para demostrar su verdad no tenía necesidad de recurrir al mago, al oráculo, y de que aunque estos hombres pretendiesen lo contrario, estos conocimientos permanecían en su inconmovible verdad. Este es el típico salto del mito al logos, el salto de la imaginación a la razón. Entonces, dejar de creer en las supersticiones para pasar a razonar con lógica. Y para entender esto, hay que distinguir dos tipos de verdades, o enunciados o juicios. De razón, que recurren al puro pensar, y su contrario es imposible. Son necesarias por eso. Por ejemplo, mi padre es mayor que yo, o el triángulo tiene tres lados. No puede ser su contrario, no puede ocurrir su contrario es imposible. Mi padre no puede ser menor igual que yo. Bueno, padre biológico, ¿no? El juicio de hecho recurre a la observación y su contrario es posible, por eso es contingente. Mi padre es economista, puede ser falso. Mi padre puede haber sido filósofo o empresario o médico, en fin. ¿Dónde se ubica la lógica? ¿En las verdades de razón o en las verdades vinculadas a los hechos? Bueno, obviamente acá, ¿no? La lógica se vincula a las verdades de razón. Estudia los razonamientos, pero no los razonamientos como procesos mentales, sino los productos de tales procesos. De esta manera, el razonamiento es un conjunto de oraciones formulado por alguien que pretende que una de esas oraciones, la conclusión, se sigue de las premisas del razonamiento. Esto está en Priest, aunque es un lugar común, mucha gente afirma esto, pues está en Graham Priest, una brevísima introducción a la lógica. Esta pretensión
la pretensión de que las premisas dan apoyo o fundamento a la conclusión, es lo que distingue los razonamientos de otros conjuntos de oraciones, como las descripciones y los relatos. Hay relatos, ¿no? Dicen, ¿no? Llegó al pueblo y compró pan y se comió el pan y tomó café y se fue a dormir. Eso fue un relato. En cambio, digamos, si compro pan, entonces desayuno. Ya ahí hay una conexión, ahí hay una conexión lógica, un razonamiento. Eh, y la lógica se ocupa de los razonamientos. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Roma es la capital de Italia y este avión aterriza en Roma. Por lo tanto, este avión aterriza en Italia. ¿Sí? Tiene sentido. A ver, el 2. Moscú es la capital de Estados Unidos y estoy en Moscú. Por lo tanto, estoy en Estados Unidos. Fíjense que la 2 parte de algo que es, pues, falso, ¿no? Falso. Pero, sin embargo, ambos razonamientos son válidos. Ambos tienen validez. Ambos tienen validez, a pesar de que la segunda parte de una premisa falsa. La primera no reporta problemas, pero la segunda no persuade a nadie. Si la premisa hubiera sido cierta, la conclusión hubiera sido correcta. Hubiera resultado de las premisas. En eso se interesa la lógica. No le interesa si las premisas de una inferencia son verdaderas o falsas. Ese es asunto de alguien más. La lógica presupone la verdad de las premisas como hipótesis. Lo que le interesa simplemente si la conclusión resulta de las premisas. De este modo, los lógicos llaman válida a una inferencia cuando la conclusión se obtiene a partir de las premisas. Por ende, la meta de la lógica es comprender la validez. Y esto nos va a servir para comprender la lógica dentro del ámbito argumentativo. Estudia la validez de los argumentos considerando su forma y ciertas reglas y principios que explican la relación de consecuencia lógica. A ver, vamos a analizar este esquema, ¿no? Si me pagan, trabajo. ¿Ya? Vamos a expresarlo en términos lógicos. Si P, entonces T. 2. Si no me pagan, renuncio. Si no me pagan, entonces renuncio. 3. Si me dan un incentivo, entonces no renuncio. 4. Me dan un incentivo o denuncio a la empresa. Y 5. No estoy trabajando. A partir de lo anterior, ¿qué se puede concluir? ¿Queda claro que es denuncio a la empresa? A ver, vamos a ver esto de forma detenida y lo podremos ver, ¿no? Miren, aquí está el razonamiento. Si se me pagan, trabajo, ¿no? Pero sucede de que no trabajé, por lo tanto no me pagaron. Si no me pagan, renuncio. Y sucede que no me pagaron, entonces renuncié. Si me dan un incentivo, no renuncio, pero ya renuncié, entonces no me dieron un incentivo. Me dan un incentivo o denuncio a la empresa, pero no me dieron un incentivo, entonces denuncio a la empresa. La conclusión es denuncio a una empresa. Aplicando una serie de razonamientos, vamos a decirlo, pues, intuitivo, ¿no? Ahora vamos a continuar. Lógica viene de la palabra logos. Logos significa palabra, idea, pensamiento, razón, discurso. Por eso se vincula mucho a los argumentos. Una disciplina que nos ofrece herramientas para poder evaluar y reconstruir argumentos de tal modo que logremos organizarlos de la manera más rigurosa posible. Pero podemos afirmar que la lógica, a la vez que es una ciencia, también es un arte, según algunos. En tanto ciencia, la lógica estudia los principios y métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Además, desarrolla lenguajes técnicos para mejorar sus investigaciones. Y finalmente, establece principios y verdades necesarias. Bueno, eso es como ciencia. Como ciencia, se ocupa de aspectos técnicos, formales, se parece a la matemática, pero en tanto arte, la lógica nos permite analizar los discursos en el lenguaje coloquial o natural, cuyas estructuras pueden estar bien o mal elaboradas al pretender conectar premisas con conclusiones.
al ver la relevancia, ¿no? Esto nos permite desarrollar habilidades y actitudes adecuadas para argumentar. Dicho esto, entonces pasamos a ver las falacias. Vamos a investigar a la lógica como arte. La falacia, eh, a ver, en sencillo es un mal argumento, es un argumento que falla, es un argumento erróneo, que es psicológicamente persuasivo, pero lógicamente incorrecto. Eh, por muchas razones. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Falacia deriva del latín falaciae, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira con que se intenta dañar a alguien. En efecto, las falacias nos engañan, haciéndonos admitir como válidos razonamientos que no lo son. En definitiva, las falacias son razonamientos psicológicamente persuasivos, pero lógicamente defectuosos. A pesar de que un simple error visible sería detectado de inmediato, sin embargo, estos logran convencer a la audiencia a la que están dirigidos porque sus errores se hayan revestido de una apariencia de corrección. Parece que son correctos, pero no lo son. Vamos a ver en sentido coloquial y en sentido técnico. En el lenguaje coloquial, el término falacia se emplea a menudo con poco rigor para designar cualquier falsedad, idea equivocada, creencia falsa, conocimiento erróneo, ¿no? Ese es el sentido más bajo de falacia, ¿no? Todos los judíos son avaros. Es una generalidad. Algunos piensan que es correcto, pero en realidad no lo es, ¿no? Es una generalización. Ninguna mujer es infiel. Bueno, algunos piensan eso, ¿no? Dicen, es también otro tipo de expresión que habla sobre una generalidad. Todos los africanos son negros, todo miraflorino es pudiente, todos los hombres son iguales. Ya, ahí tienen ejemplos de falacias como expresiones falsas. Pero no es el sentido que queremos investigar, sino en sentido técnico. En un sentido más estricto o más técnico, los lógicos usan el término falacia como denotando algún error en un razonamiento. De ahí que para aquella falacia es menester que haya algún razonamiento, aunque sea en el sentido de aparente. Una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, pero no todo razonamiento incorrecto es una falacia. Algunos razonamientos son tan incorrectos que no engañan a nadie. Algunos jueces son honrados, por lo tanto, todos los jueces son honrados. De algunos paso a todos, pero eso no es falacia porque solamente es un error argumentativo, pero no convence, no es persuasivo. Tiene que tener una cuota de persuasividad, ¿no? De persuasión. Ya está. La falacia es aquel razonamiento que, aunque lógicamente incorrecto, es psicológicamente persuasivo. Una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto que se presenta como si fuera correcto, pero no lo es cuando se analiza. Vamos a ver un ejemplo. Premisa 1. Las sociedades están compuestas de individuos. ¿Ya? Sí, la sociedad está compuesta de individuos. 2. Los objetivos de los individuos son siempre egoístas. Ya, pues ya se viene la falacia, por lo tanto, se viene el razonamiento, la deducción. Ninguna sociedad puede ser altruista, o sea, toda sociedad es egoísta. Eso parece convincente, ¿no? Si la sociedad está hecha de individuos, si los individuos son egoístas, entonces todos son egoístas. Toda la sociedad es egoísta. Pero es una falacia que se llama de composición o de división, ¿no? Dependiendo de cómo se vea. En este caso, es la falacia que dicen, ¿no? Que si tenemos un todo y los elementos tienen una propiedad, entonces el todo tiene esa propiedad. Bien. Otro ejemplo, otro ejemplo. Dios respeta tu libertad. La decisión es tuya. Si no lo quieres aceptar, Él no se te impone. Pero quien no cree en Dios está condenado a su familia a una vida eterna de castigos en el infierno. Por lo tanto, si amas a los tuyos, debes aceptar a Dios en tu corazón. Es otra falacia, vamos a verla, que incurre en la amenaza. Es una amenaza velada, no es tan expresa. Pero de hecho que alguno lo puede convencer, ¿no? Creer que, bueno, si no crees en Dios, te condenas, entonces mejor cree en Él. Vamos a ver una lista de falacias, seguramente algunas conocidas, espero que algunas otras sean nuevas. Entonces, las de atingencia y las de ambigüedad, ¿no? Y un grupito especial que veremos.
son de no pertinencia. Ese tipo de falacias se comete cuando sus premisas no permiten afirmar la verdad de la conclusión porque no ofrecen un fundamento sólido para inferirla. Es decir, entre premisa y conclusión hay solo una conexión psicológica persuasiva que produce la ausencia de la relación de consecuencia lógica. Esto se da cuando el argumento descansa en premisas que no son pertinentes para su conclusión y por lo tanto no pueden establecer de manera apropiada su verdad. No hay relación entre premisa y conclusión. La premisa habla de papas y la conclusión termina hablando de camote, ¿no? O de cebolla o algo distinto. O simplemente no se conecta, pues no tiene nada que ver una con la otra. Vamos a ver ejemplos para que esto quede claro. Ratio Lenchi, falacia de elusión del asunto. Probar una cosa diferente de la que se cuestiona o en deducir una conclusión que no se refiere al ámbito específico del tema tratado inicialmente. El avión está averiado. Ese piloto debe ser un incompetente. Parece, pero no hay conexión. El que el avión está averiado puede deberse a fallas mecánicas, no a que el piloto sea incompetente. El secuestro es un crimen horrendo. Sí, claro. Por lo tanto, el acusado de secuestro debe ser condenado. Pero para que sea condenado hay que probarse que sea un secuestrador. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, se parte de algo, pero se deduce otra cosa. La ley sobre viviendas es favorable. Por lo tanto, todos deben tener viviendas. Ya, bueno, sí, la ley sobre viviendas es favorable, pero hay que ver cómo se conecta esto con la conclusión. El hecho de que todos deban tener una vivienda. Siguiente, falacia ad hominem. Significa contra el hombre. Se llama así a todo mal argumento que intenta descalificar moralmente a un adversario en lugar de refutar sus afirmaciones. No, pero tú eres de tal partido, entonces tu opinión no vale. Eh, es decir, en lugar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca al hombre que hace la afirmación. Ejemplos. Francis Bacon, su filosofía es indigna de confianza debido a que él fue despojado de su cargo de canciller por corrupción. Como él fue acusado de corrupción y esto llegó a mayores, entonces lo que él diga, todo lo que él haga no vale la pena. Pero es cierto eso. Tú no eres mujer, así pues lo que opines sobre el aborto no cuenta. O sea, te descalifico, porque es mujer, no puedo opinar. Causa falsa. Es más fácil, ¿no? La falacia también de pista falsa. Se toma como causa de un efecto algo que no es su causa. O se asume que un acontecimiento es la causa de otro simplemente sobre la base de que el primero es anterior al segundo. Entonces, la causa falsa tiene que ver con esas dos variantes. Ya que usted critica al político alemán, señor Chávez, usted insulta a Alemania. ¿Sí? No hay conexión, ¿no?, entre premisa y conclusión. O sea, el hecho de que él critique al político alemán no implica que insulte a Alemania. Causa falsa. Un espejo se me rompió. Ahí encajan las supersticiones. Por ello, no aprobaré el examen, ¿no? O sea, eh, esto del espejo que se rompe, o la sal, ¿no? Se me cayó la sal en la mesa, entonces tendré mala suerte. No tiene sentido, pues no hay conexión entre premisa y conclusión, ¿sí? Pregunta compleja. Cuando se hacen varias preguntas en una que además encierra presupuestos inaceptables. En otras palabras, se intenta reunir en una pregunta varias cuestiones diferentes con la pretensión de que se conteste a todas con una sola respuesta. Mm, son las preguntas comprometedoras, ¿no? ¿Sigue usted golpeando a su esposa? Le responde que sí o responde que no, se mete en problemas, ¿no? Si dice que, bueno, si dice que sí, ya, se mete en problemas porque la sigue golpeando. Si dice que no, acepta que antes sí lo hizo. ¿Dónde escondió el dinero que robó? ¿Dónde ocultó las pruebas de su contra? La contaminación que produce su fábrica. ¿Aumenta o disminuye tus beneficios? Todas estas preguntas tienen una carga mm, de contenido innecesario, bueno, que sirve para hacer caer al otro en una trampa. Petición de principio.
Se comete esta falacia cuando se presupone la verdad de lo que se quiere demostrar. Esta falacia surge cuando se toma como premisa de un razonamiento la misma conclusión a la que se quiere probar. Ejemplos. Entonces, bien obvio, Dios existe. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Lo que sé que es verdad. ¿Por qué? Después de todo, Dios escribió. La Biblia dice que Dios existe. Vamos a poner la Biblia que dice que Dios existe. Pero la Biblia también algunos lo llaman, ¿no? Palabra de Dios. Significa pues que Dios lo escribió. Eh, Vamos a ver si se entiende. Ya miren, la Biblia dice que Dios existe. Debo probar que Dios existe. ¿Y cómo sé eso? Ah, pues porque la Biblia existe. Recuerda que la Biblia es palabra de Dios y la Biblia fue escrita por Dios. Como Dios existe, Dios escribió la Biblia y en la Biblia ¿qué dice? Que Dios existe. O sea, no se llega a una conclusión. Eh, Se presupone, esto se debe probar. En vez de probar, o sea, en vez de continuar con las flechitas, esto se retrotrae y nos damos cuenta que el hecho de que haya Biblia supone que Dios existe. Presupone, debería probar esto, debería probar que Dios existe, pero en vez de eso, supone que Dios escribe, y si Dios escribe algo, pues Dios existe. Pero eso no es un procedimiento, no es un procedimiento lógico. Ya, bien, sigamos. Otro ejemplo de petición de principio. Ustedes deben saber bien que yo merezco vuestra piedad mucho más que un castigo, porque el castigo es para los culpables y la piedad para aquellos que son objetos de una acusación injusta. Ahí también hay petición de principio. Yo merezco la piedad más que un castigo. El castigo para los culpables, la piedad es para que son objetos de algo injusto. Y bueno, entonces ténganme piedad. Sin embargo, no debemos tenerle piedad porque su inocencia o no debe comprobarse después del juicio, no antes. Ya, bien. Círculo vicioso. Es parecido al anterior. Se pretende demostrar la verdad de una proposición por medio de otra, luego demostrar la verdad de la segunda por medio de la primera. O sea, A porque B y B porque A. Ejemplo. Dado que la economía está en crisis, entonces aumentará la delincuencia. Porque si la delincuencia aumenta, entonces eso quiere decir que la economía está en crisis. Y quedamos dando vueltas como en un círculo. Este ejemplo es muy claro. Este de acá, ¿no? Si la economía está en crisis, entonces la delincuencia aumenta, ¿ya? Y si la delincuencia aumenta, entonces la economía está en crisis. Pero entonces, ¿qué ocurre, no? La economía está en crisis porque aumenta la delincuencia o aumenta la delincuencia porque la economía está en crisis. Ya, no nos queda claro, entonces es un círculo vicioso. Esa es la idea de esta falacia. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Un buen médico cura a la mayoría de sus pacientes porque ha tenido una buena educación médica. Mm, Pues un hombre con una buena educación médica es un buen médico que cura a la mayoría de sus pacientes. También está dando vueltas ahí. Falso dilema es el problema que ocurre con la disyunción. Con la disyunción se comete cuando consideramos que un problema tiene nada más que dos aspectos, o que en determinada situación no hay más que dos extremos elegibles, cuando en realidad existen otras opciones intermedias
que permanecen ocultas para confundir al oyente. Los ejemplos son claros. Uno debe ganar o en una guerra hay dos opciones. O ganas o pierdes. O ganas o pierdes. Uh-huh. Entonces, si es así, nunca habrá equilibrio en nuestro planeta, ¿no? Porque siempre en una guerra va a haber ganadores o perdedores. Entonces nunca se va a arreglar. Nunca tendremos equilibrio en nuestro conflictivo planeta, pues siempre que hay conflicto, una de las partes tiene que ganar y la otra tiene que perder. Paco no ha llegado a trabajar. O ha tenido un accidente en el coche o se ha quedado dormido. Llamamos a su casa y averiguamos que salió a tiempo. Luego ha tenido un accidente. Se supone que o ha tenido un accidente o se ha quedado dormido. Se debe concluir que ha tenido un accidente. Puede simplemente haberse ido a otro lugar, ¿no? Estamos a punto de salir a protestar a las calles para reclamar sus derechos. Así que tienes que decir, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Si nos quieres acompañar, te esperamos, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Los pandilleros y los mafiosos se han dañado en las calles. Así que debemos contestar esta pregunta. ¿Tomaremos las medidas para implementar la presencia de nuestros militares en las calles o dejaremos que sigan haciendo de los malhechores y las suyas? Eso, y sobre todo esa última, es un ejemplo bien retórico, ¿no? ¿Tendremos mano dura o dejaremos que sigan robando, ¿no? Nadie va a dejar que sigan robando, ¿no? Entonces, la idea de la mano dura gana más aceptación por ese truco. Ya. Falacia de accidente. Se comete esta falacia cuando aplicamos una regla general a un caso particular, al cual por motivo de excepción o por circunstancias accidentales no es pertinente aplicar dicha regla. Ejemplos, como es delito tomar aquello que no es nuestro, y la policía, al intervenir a delincuentes, no solo los reduce, sino que toma las armas que estos llevan, la policía está tomando algo que no es suyo. Luego los policías están cometiendo un delito. Ven la estructura, ¿no? Es un caso excepcional. Y como es un caso excepcional, sin embargo, eh, da a concluir algo, pues, que normalmente no aceptaríamos. Porque se trata de un caso excepcional. Robar es tomar lo que no es tuyo. El policía toma las armas del delincuente. El policía toma lo que no es suyo. El policía es un delincuente, por lo tanto. No. Ya. Siempre debemos devolver las cosas que nos prestan. Luego, si alguien en estado de verdad te pide que le devuelvas el arma que te prestó, entonces debes dársela, porque siempre hay que devolver, ¿no? Es una generalidad, siempre debes devolver. Es decir, si lo pides, su arma está borracho, entonces debes dársela, pues no. Ahora nos vamos al tema de la ambigüedad. Ahí hay un ejemplo gráfico, ¿no? De la confusión de la palabra gravedad. Bueno, ambigüedad tiene que ver por circunstancias lingüísticas, la falacia. La confusión ha sido derivada apelando a circunstancias lingüísticas que perjudican la claridad y exactitud del mensaje en cuestión. Es decir, se cometen en la dicción o la manera de hablar y escribir. Bueno, la de equívoco se comete cuando en un razonamiento confundimos los diferentes significados que puede contener una palabra o frase, como en el caso anterior, cuando hablamos de gravedad. Ejemplos. Este ejemplo lo he usado anteriormente. Todo hombre es inteligente. Ninguna mujer es hombre, por lo tanto, ninguna mujer es inteligente. El error está en la palabra hombre. El fin de la vida es la perfección. El fin de la vida es la muerte. Por lo tanto, ¿la muerte es la perfección de la vida? No, es una confusión de palabras. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Premisa 1. Premisa 2. A una madre se le respeta. Por lo tanto, hay que respetar a la sociedad. Tampoco, obviamente que no. Énfasis. Se comete la del énfasis en un razonamiento cuya naturaleza engañosa y carente de validez depende de un cambio o una alteración en el significado de las palabras. La manera en la que los significados cambian en la falacia del énfasis depende de las partes que se recalquen o destaquen. Ejemplos: por fin llegan los marcianos, en plena pandemia, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bueno, hay muchos sabores de chocolate, de loco. Ah, ya, pues eran otros marcianos. Aquí en Perú, marciano es un helado
Un helado, pues, ¿no? Ya. Queman a Fujimori. Como queman a Fujimori. No estaba en el penal. No, por año nuevo muchos limeños quemarán muñecos que representan a Fujimori. Ah, oye. Me dejó engañar. Anfibología. Se comete cuando se argumenta a partir de unas premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Un enunciado es anfibológico cuando su significado es confuso debido a la manera descuidada en la que sus partes están combinadas. Cuando se lo afirma como premisa en la interpretación que lo hace verdadero y se extrae de él una conclusión basada en la interpretación que lo hace falso, se comete la falacia de anfibología. Ya esto se va a explicar con un ejemplo. Fíjense ahí que se van a dar eh, una confusión. Es sabido que se hará recompensa al vecino que encuentre al perro de Juan, porque ya hace más de 10 días que anda desaparecido. El problema está acá, ¿no? Perro de Juan. ¿Qué me quiso decir, no? Que soy un perro. O a su perro, a su mascota, ¿no? Debes ir a la comisaría porque ya detuvieron al asesino de tu padre. ¿Al padre que es asesino o al que mató a su padre? Composición. Se comete esta falacia cuando se le atribuye una propiedad a un todo sobre la base de que sus partes tienen esa propiedad. Se le atribuye una propiedad a un agregado sobre la base de que sus elementos tienen esa propiedad. Lo que es, ¿no? La sociedad tiene elementos que son egoístas, por lo tanto, toda la sociedad es egoísta. Ejemplo del comienzo. Bueno, el equipo de ciencia no tiene garra. ¿Por qué? ¿Cuál es la premisa? Todos los jugadores tienen garra. Como cada elemento tiene garra, el equipo tiene garra. Ignoro por qué la salsa no es buena. Todos los ingredientes son deliciosos. Puede ser delicioso por separado, ¿no? Pero todos juntos no pueden ser así, ¿no? Bien. Igualmente, todos los jugadores pueden tener garra, pero a lo mejor no coordinan. No coordinan, entonces el equipo no tiene garra, no gana. División. Se comete cuando se le atribuye una propiedad a cada una de las partes de un todo sobre la base de que el todo tiene esa propiedad. Se le atribuye una propiedad a cada uno de los elementos de un agregado sobre la base de que el agregado tiene esa propiedad. Al revés de la composición. Composición es componer, o sea, de las partes al todo. Y división es dividir del todo a las partes. Debe ser muy buen jugador. ¿Por qué? ¿Cuál es la premisa? Está un equipo magnífico. Como es un equipo magnífico, él debe ser magnífico. No es así, ¿no? Puede ser que siempre sea suplente y que no sea magnífico. Las termitas pueden destruir esta casa. Todas las termitas. Por lo tanto, esta termita puede destruir toda mi casa. ¿Sí? Entonces, hay también ahí este error. Falacia de uso y mención. A veces algunas palabras hacen referencia a cosas o clases de cosas. Por ejemplo, en el enunciado, en la mesa hay 5 vasos. La palabra vasos tiene como designado el objeto físico en cuestión. En este caso decimos que la palabra vasos es usada. Otras veces, en cambio, las palabras hacen referencia a otras palabras. Por ejemplo, en el enunciado vasos, tiene 5 letras. La palabra vasos no hace referencia a los vasos, a los objetos, sino a la misma palabra vasos. En este ejemplo, la palabra vasos no es usada, sino mencionada. En la vida cotidiana es común hallarse con expresiones de este caso. Eider es un nombre extraño, por lo tanto, Eider debe ser una persona extraña, alejémonos de él. Alejandro fue un estupendo estratega militar, entonces la palabra Alejandro es una palabra estupenda, como nombre para nuestro hijo. Dios es monosílabo, así pues Dios es indivisible. Otras falacias. Falacia genética. Se comete este fallo en la argumentación cuando se pretende, y este es otro grupo de falacias, ¿no? Otro grupo, que no son muy conocidas, pero bueno, aquí se van a presentar. Se pretende que algo es sencillamente o nada más que su génesis, su origen, o cuando alguien desacredita algo debido a su origen humilde o poco propicio. Consiste en juzgar las cosas de hoy en razón del valor que concedemos a su origen o desarrollo. 1. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos.
Está diciendo que el origen está ahí, ¿no? Y la desacredita. Quienes no destacan en el colegio, a ver, en el origen, no destacan en la vida. Es como recordar el pasado, ¿no? Volver a lo anterior. ¿Cómo puedo asegurar Valdivia que es cristiano si su padre, su origen, era ateo y neonazi? No irá a ponerse un anillo de bodas, ¿verdad? No sabe que el anillo de bodas simbolizaba en principio las cadenas del tobillo puestas a las mujeres para evitar que fueran lejos del marido. No hubiera pensado que fuera a dar pie a semejante práctica tan machista. Ese ejemplo, si no me equivoco, es de García de Morenea. García de Morena, Diccionario de Falacias creo que se llama. El interés por lo oculto fue lo que llevó a Newton a la teoría gravitatoria. Por lo tanto, cualquier persona que cree en la gravedad es un seguidor del oculto, porque Newton fue así. El origen de la teoría tal fue Newton, entonces todo lo que haga Newton se mancha, ¿no? El karate proviene de la práctica china del kung fu. Luego el kung fu es mejor que el karate. ¿Por qué? Este, porque el karate es un derivado del kung fu. El kung fu es, como es el original, el fundamental, es mejor, dicen, ¿no? Ya, falacia genética. El muñeco de paja, llamada falacia de espantapájaros. Esta mala argumentación recibe este nombre en alusión a los entrenamientos militares, que practican sus tácticas de combate con espantapájaros en vez de usar hombres reales de carne y hueso. Consiste en primero distorsionar o alterar la posición de alguien para que pueda ser atacado más fácilmente. Después destruir esa posición distorsionada, para por último concluir que la posición original ha sido rebatida. Se ataca lo que nos gustaría que fuera el argumento del adversario. Se crea una falsa imagen de las afirmaciones, ideas o intenciones del adversario. Es una falacia porque fracasa en desmontar los verdaderos argumentos de la víctima. O sea, reformula lo que el otro dice, pero lo reformula pues para poder cuestionarlo. Nosotros queremos construir un puente hacia el futuro. Pérez dice que todo lo que él dice implica esto, construir un puente hacia el pasado. No acepta a Pérez. Cárdenas rechaza la nueva tecnología de los alimentos transgénicos. Este señor, por lo tanto, todo lo que él dice se puede reducir a que él prefiere volver a las cavernas. El presidente propone una reducción de gastos militares. Entonces, lo que él dice, ¿qué quiere decir? Que se rinde ante el enemigo. Está transformando lo que él dice. Pablo, del partido de derecha, propone una política de ahorro. Pero, en realidad, lo que él está diciendo es que busca perjudicar el estado de bienestar, las pensiones y futuros hospitales. Teresa está en contra de la violencia que muestra la televisión. Está en contra. Y por ello establece que se debe hacer cierto control público sobre el contenido de las emisiones. Ya, es lo que ha dicho él. Yo deduzco, entonces eso significa que está apoyando la censura, los intentos de ley mordaza, los ataques a la libertad de expresión, y con ello revela su espíritu antidemocrático, su ánimo inquisitorial y fascista. Falacia de muñeco de paja, ¿no? Distorsiona lo que el otro dice. Argumentum ad antiquitatem. Consiste en declarar que algo es correcto o bueno simplemente porque es antiguo o porque ha sido así, ¿no? Por miles de años los cristianos han creído en Jesucristo. La cristiandad debe ser sincera y verdadera para haber perdurado tanto, aún ante la persecución. Como es antiguo, debe ser correcto, ¿no? El vino es un sano estimulante y favorece la digestión. Esta vida es saludable, pues así fue reconocido por todos los antiguos. Desde muy antiguos así. ¿Ves? Bien. Argumentum ad novitatem. Es lo contrario, decir que algo es mejor o más correcto porque es más nuevo. BOS es una mejor elección como sistema operativo que OpenStep, debido a que tiene un diseño más nuevo. Porque más nuevo es mejor, ¿no? Porque es de última generación es mejor. La gente que piensa que el iPhone 10 es mejor que el iPhone 5, no sé. Sin duda la elección de la nueva presidenta anuncia un mejor porvenir para la nación, porque es la primera vez en la historia que una mujer asume un cargo semejante en nuestro país. Es algo más nuevo, entonces mejor. Bueno, ya hemos explicado lo que es una falacia, ¿no? Una falacia es un, vamos a ir viendo esto,
Una falacia es un argumento incorrecto, pero persuasivo. Hay muchas falacias, no solamente la que hemos visto, hay infinidad de falacias. Y ahora queremos hablar de las paradojas. Paradojas. Una paradoja es también un argumento. Es un argumento, digamos, muy sutil, que, vamos a ponerlo así, ¿no? Parte de cosas aceptables para deducir algo inaceptable. A ver, se lo muestro así, ¿no? La falacia es un argumento incorrecto, pero persuasivo. Ya. Se usa en retórica, ¿verdad? En contextos de debate, por ejemplo. Podrían alguien usarla y el otro no se da cuenta y uno cae, ¿no? Pero la paradoja es, bueno, una estrategia que podría servir para de repente rechazar la postura del otro. Pero tu posición me lleva a tal paradoja, ¿no? Entonces es inaceptable. Podría ser un ejemplo, ¿no? La paradoja es un argumento que parte de cosas aceptables, aceptables para el otro, por ejemplo, el otro parte de eso, eh, pero, pero deduce algo inaceptable. Lleva a contradicción, por ejemplo. Este es, ya ir, para ir terminando, una paradoja. Paradoja viene del griego paradoxos, paradoxon. Como sustantivo significa etimológicamente más allá o contrario a la opinión. Algo sorprendente. O a lo convencionalmente aceptado. Siguiendo a Ferrater Mora, la paradoja es un acontecimiento que parece asombroso, que puede ser tal como se dice que es. Es asombroso, una paradoja es raro, pues no dice, ¿qué, de verdad? Vamos a ver, ¿no? Hay muchos casos así. Uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo así llegué a eso? Como adjetivo, la palabra paradójico funciona como sinónimo de inesperado, increíble, extraño, maravilloso, raro, singular y extraordinario. En un sentido coloquial, una paradoja sería la sentencia inverosímil, increíble y contradictoria que va en contra de lo común, que es opuesto a lo que se cree y que se opone a lo que se toma por cierto. Las paradojas, en tanto sentencias, son ideas extrañas que encierran contradicción o generan sorpresa por lo absurdo de su contenido. Propondremos algunos ejemplos de casos paradójicos, de expresiones paradójicas. Así como anteriormente vimos falacia en sentido coloquial, como una frasecita, y en sentido técnico como un argumento y un en paradoja, ¿no? Sentido coloquial es una palabrita, una frasecita, y en sentido técnico ya es un argumento. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Sobre todo esto último, ¿no? Aparece en una novela, Rebelión en la Granja. Corríjame a ver si es de Orson Welles. O H.G. Wells, creo que H.G. Wells, bueno. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es raro, pues paz y guerra, ¿cómo es eso, no? Digo, de la primera, ¿no? Todos no somos iguales, ya, pero ¿cómo que unos más iguales que otros? ¿Cómo es eso? No hay mal que por bien no venga, mal y bien. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. ¿Cómo? Me da pena ser tan cruel. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Contradicción. Qué estúpido fui al pensar que era estúpido. O sea, ¿no era o sí era estúpido? Es de mala suerte ser supersticioso. O sea, no soy supersticioso porque da mala suerte. Entonces sí es supersticioso. Voy a hacer una marcha en contra de todas las marchas. Una marcha, pues para oponerme a las marchas. Ya, bueno, eso no tiene sentido. Está prohibido prohibir.
una canción, ¿no? Creo que de Fito Páez. Pero ya está prohibido algo, entonces sí se prohíbe. Soy ateo, gracias a Dios. Típica expresión, ¿no? Hay sumas que restan. La incorporo a este señor a mi grupo y alguien lo critica, ¿no? Pero hay sumas que restan, dicen. Del amor al odio y tan solo un paso. Tan solo un paso. Nunca digas nunca. Ideas contradictorias de nuevo, ¿no? Toda regla tiene excepciones. Incluso la regla que dice que toda regla tiene excepciones. Ya es la pregunta, ¿no? En sentido técnico, lo que les expliqué, Michael Clark, en el gran libro de las paradojas, sostiene que una paradoja es un argumento en el que una conclusión aparentemente inaceptable se deriva mediante un razonamiento aparentemente aceptable a partir de premisas también aparentemente aceptables. Roger Scruton también dice algo parecido. Una paradoja es un argumento que conduce por etapas racionales a una contradicción a partir de premisas intuitivamente aceptables. También, según Alberto Clemente Latorre, la palabra paradoja implica llegar a una conclusión evidentemente falsa o absurda por un razonamiento aparentemente correcto. En una paradoja hay tres cosas. Se han usado correctamente las reglas de inferencia. Se han formulado adecuadamente el razonamiento. Hay la certeza de que nuestras opiniones son racionales, pero a pesar de lo anterior se llega a una contradicción. Por lo tanto, la paradoja es un argumento legalmente correcto que sin embargo deviene en una contradicción. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esta paradoja de los viajes en el tiempo. Es clásica esta paradoja. Me la puedo explicar, ¿no? A ver, yo viajo al pasado. Si viajo al pasado y eh, mato a mi abuelo, entonces él no engendra a mi padre y mi padre no me engendra a mí y por lo tanto yo no existí. Si eso pasara, como yo no existí, yo tampoco hubiera viajado al pasado y tampoco habría matado a mi abuelo. Y como mi abuelo está vivo, él engendra a mi padre me engendra a mí y yo en algún momento viajo al pasado y mato a mi abuelo, por lo tanto yo no nazco, por lo tanto no viajo al pasado y bueno, ya se dan cuenta, ¿no? Hay una especie de circularidad, pero también hay contradicción. ¿Mm? Eso es lo que ocurre en la paradoja, es sorprendente, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso, ¿no? Eh, ¿Cómo lo supo? Bueno, si existiera una máquina del tiempo, no sabemos cómo, pero imaginemos que existe. Estando sumergidos completamente en la depresión, podríamos planear un viaje hacia el pasado para matar a nuestro propio abuelo antes de que procrea a nuestro padre. Y así lograríamos inmediatamente desaparecer y dejar de existir, al menos teóricamente. La idea es más o menos que al haber matado a nuestro abuelo antes de que exista nuestro padre, entonces este último no podrá engendrarnos y así nunca naceremos. Pero si ese fuera el caso, entonces nunca habríamos existido y por lo tanto nunca habríamos hecho tal viaje. Este problema podemos llamarlo la paradoja de los viajes al pasado o paradoja del abuelo. Premisa 1. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces yo no existiré. Premisa 2. Pero si no existe, entonces no viaje al pasado y no maté a mi abuelo. Conclusión. Si viajo al pasado y maté a mi abuelo, entonces no viaje al pasado y no maté a mi abuelo. Paradoja. La paradoja de Protágoras también es interesante. A diferencia de las falacias, las paradojas son más dignas de ser contadas, ¿no? Sucede de que eh, Protágoras tenía un discípulo que se llamaba Euatlo, ¿ya? Su alumnito, ¿ya? Con su gorrito niño, ¿ya? Que se llamaba Euatlo. Le dice el discípulo al profesor Protágoras, enséñame a ser abogado. Bien. Entonces, sí, le dicen, ¿no? Te voy a pagar de la siguiente manera. Si yo gano este juicio,
un primer juicio, si yo gano un primer juicio, entonces pago. Y si no gano, entonces, bueno, no pago, ¿no? Parece justo, ¿verdad? Aceptan este esquema. Enséñame abogacía. Si gano un primer juicio siendo abogado tuyo, tu discípulo, entonces pago. Te pago el servicio de enseñarme. Pero si no gano el primer juicio, entonces no te pago. Ujú. Ya, correcto. Pasa el tiempo y Protágoras no ve su dinero. Protágoras no ve su dinero. Entonces, ¿qué le dice? ¿Y por qué no me pagas? Hay pandemia, no tengo trabajo, necesito dinero. Págame. Ya, bueno. ¿Qué le responde Watt? Es que no ha habido trabajo, no he trabajado como abogado, me he dedicado a otras cosas. Ah, ya. Entonces Protágoras decide demandarlo, lo demanda para que le pague. Y Protágoras, estando en un juicio, le dice, como sea, me vas a pagar. ¿Por qué? Porque si yo gano este juicio, entonces tú pierdes este juicio. Y si tú pierdes, mi demanda tuvo lugar, entonces me pagas. ¿Por qué? Por la demanda. Y si yo pierdo este juicio, entonces tú ganas este juicio. Pero si tú ganas, igual me pagas. ¿Por qué? Por el pacto que hicimos, ¿te acuerdas? Este pacto que tú mismo planteaste que está acá. Miren, si yo gano el juicio, eso implica que tú pierdes, y por la demanda que te planteé, tú tienes que aceptarlo. Me vas a pagar, como sea, me vas a pagar. Y si sucede que yo pierdo el juicio, tú ganaste tu primer juicio por nuestro pacto, igual me pagas. Pase uno o pase el otro, tú igual me pagas. Pero, ¿qué le respondió el discípulo? El discípulo, creo que lo podemos explicar acá, ¿no? Le respondió, pero maestro, dijo Euatron, si yo pierdo el juicio, entonces por nuestro pacto no debo pagarle, entonces no le pago. Pero si yo gano el juicio, tu demanda no tuvo lugar, entonces estoy obligado a pagarte, por lo tanto no te pago. Fíjense, ¿no? Protágoras dice que debe pagarle y lo explica, y parece que bien, y otro explica lo contrario, que debe pagarle, pero que no debe pagarle, y también con argumento. Ya es una paradoja. Ya pues, entonces vamos a explicar. Protágoras había pactado con Euatro que le enseñara derecho a cambio de una cantidad que le habría de pagar cuando ya haya ganado su primer caso. Después de la instrucción, Euatro no participa en ningún pleito y Protágoras impaciente lo demanda. El razonamiento de Protágoras consiste en que si él gana, el tribunal obligará a Euatro a pagar sus honorarios. Y si él pierde, Euatro habrá ganado un caso y también estará obligado a pagarle por el pacto. En cambio, Euatro argumenta que si Protágoras gana, él no estará obligado a pagar, dado que aún no habría ganado ningún caso. Si Protágoras pierde, el tribunal decidirá que no tiene obligación de pagar. Puestas así las cosas, ¿quién tiene la razón? ¿A favor de quién debe fallar el tribunal? ¿Cuál debe ser la decisión de penal del juez? El tribunal favorece a Euatro, entonces Euatro gana el juicio y es obligatorio que Euatro le pague los honorarios a Protágoras. Lo estoy poniendo premisa por premisa. La lógica tiene esta característica. Si el tribunal favorece a Protágoras, entonces es obligatorio que Euatro pague los honorarios a Protágoras. Si el tribunal favorece a Protágoras, entonces Euatro no gana el juicio y no es obligatorio que Euatro pague los honorarios a Protágoras. Si el tribunal favorece a Euatro, no es obligatorio que Euatro le pague los honorarios a Protágoras.
el tribunal favorece a otro o favorece a Protágoras, pero no a ambos. Por lo tanto, el tribunal favorece y no favorece a otro a Protágoras. Ahí está la contradicción, ¿no? Más especificada, ¿no? Ah, con estructura lógica, si quieren. Bueno, la paradoja del mentiroso. Bueno, es una paradoja muy antigua. También se la puedo explicar, ya vamos acabando, esta sesión un poquito larga, ¿no? ¿Qué dice la paradoja del mentiroso? Lo siguiente, ¿no? Lo que estoy diciendo es mentira. Si yo digo que lo que estoy diciendo es mentira, o sea, ¿no? Esto es falso. Si yo únicamente digo esto es falso, nada más. ¿Qué cosa es falso? Esta frase A. La frase A que dice esto es falso. La frase A dice que A es falso. La pregunta ¿es verdad o es mentira? Mira, esto es falso y A es falso. ¿Quién dice A? A dice que A es falso. O sea, esto es falso. Esta expresión, ¿es verdadera o es falsa? Supongo que es falsa. Y si es falsa, ¿qué ocurre? Entonces, lo que dice esta frase es verdad porque ella afirma que es falsa. Ah, entonces es verdad. Pero si es verdad, ¿qué sería verdad? Que es falsa. Y también hay una paradoja ahí. Hay una paradoja ahí. Uh-huh. Según Buchensky, no tenemos noticia del planteo original la paradoja del mentiroso, elaborada por Euclides de Megara, sino una agrupación de distintas variaciones de la misma. Aquí consideraremos que esta paradoja surge cuando alguien se expresa del siguiente modo: lo que digo es una mentira. Ante esto, la cuestión problemática ¿es verdadera o falsa la oración A? Susan Hack elabora así el mentiroso. 1. Punto. La oración con número 1 es la oración. Toda oración numerada con 1 está negada, o sea, es falsa, ¿no? La negación sirve para hablar de la falsedad. El enunciado anterior formalmente se expresa así, ¿no? 1 es R, que es igual a, para todo Y. Si R es igual a Y, entonces Y se niega. Esta es la expresión cuantificacional de la paradoja del mentiroso, al menos según Susan Hack. En sentido técnico, la definición de Piscoy y García Zárate de paradoja es así. Las paradojas son tipos especiales de contradicción, aquella dada por una nación cuya verdad implica su falsedad del mismo modo que su falsedad implica su verdad. Esta definición funciona muy bien para la paradoja del mentiroso. Pues bien, revisemos esta paradoja para entenderla. Pongamos por hipótesis que hay una oración que dice de sí misma que es falsa. Hipótesis 1. La oración numerada con 1 es falsa. Cuestión. ¿Es verdadera o falsa la oración numerada con 1? Ya, esa es la paradoja, ¿no? Se vincula mucho con la paradoja del puente, de Cervantes, o la de Protágoras, ¿sí? Esto es lo que dice, pues, ¿no? La paradoja. Si uno es verdad, entonces lo que dice se cumple. Pero si se cumple lo que dice, entonces uno es falso. Es decir, uno es verdad, entonces uno es falso. Por otro lado, si consideramos que uno es falsa, entonces se confirmaría lo que dice dicha oración. Pero si lo dicho por esa oración se confirma, entonces uno es verdadero. Es decir, si uno es falsa, uno es verdadero. Opuesto a lo anterior, inverso a lo anterior. Así pues, tenemos que si uno es verdadera, entonces uno es falsa, y que si uno es falsa, entonces uno es verdadera. Aplicando la definición del bicondicional, se obtiene que uno es verdad si solo si uno es falso. Paradoja del mentiroso. Esto se expresa de esta manera, a ver qué les parece. Aquí hay 3 falsedades. Vamos a colocar, a ver, de repente este color para que se vea mejor. Ajá, se ve mejor, ¿no? Ya. Vamos a poner, mira, esta paradoja del mentiroso, ¿eh? En esta versión. Lima es capital de Chile. Oye, eso no, eso es falso. Ya, bueno, me decían que iba a haber falsedades, ¿no?
correcto, es falso. El pico es peruano, oye, eso sí es verdad. Y bueno, esa suma no es correcta, es falsa. Pregunta, ¿cuál es la tercera falsedad? Me decían que aquí hay tres falsedades, pero depende, ¿no? ¿De qué depende aquí? Entonces lo pienso mejor, ¿no? Digo, ya, entonces esta frase, la del comienzo también es falsa, pero ocurre un problema, porque si es falsa, entonces eso significa que no hay tres falsedades. Em, pero sucede que sí las hay. Pero si es falsa, entonces no se debe cumplir. Ahí está el problema, ¿no? Si es verdadera, si yo acepto que esto ocurre, si yo acepto que esto ocurre, entonces busco las tres falsedades. Ya, una falsedad, dos falsedades. ¿Dónde la tercera? Ya, esta es falsedad. Pero hay un problema, ¿por qué? Porque ya acepté que era verdadera y ahora acepto que es falsa. Al mismo tiempo, contradicción. La oración es falsa, la oración asterisco es falsa, pero si así ocurre un problema. Si asterisco es verdad, entonces asterisco es falso. Si asterisco es falso, entonces asterisco es verdad. Claro, ¿no? Otra paradoja. Finalmente, la paradoja de Russell. Esta paradoja la explicamos aquí nomás, es muy sencilla, ya vamos acabando. Imaginemos que solo existe el vacío. Ahí está. Es el único conjunto que existe, imaginemos. Enseguida supongamos que buscamos clases que no se contienen a sí mismas y que denominamos R a esta agrupación. Pues bien, así puestas las cosas, tenemos que R es igual al vacío. R es igual al conjunto que contiene el vacío, ¿no? R es eh, eh, las clases o el conjunto de las clases que no se contienen a sí mismas. Dado que el vacío no contiene nada, entonces el vacío está en el conjunto R. Pero al darnos cuenta que R contiene una clase que no se contiene a sí misma, nosotros queremos saber cómo es R. Al ver a R, constatamos que no se contiene a sí misma. Sin embargo, si R es así, entonces como R agrupa las clases que no se contienen a sí mismas, R debería ser miembro de sí misma. Por este motivo, corregimos el esquema anterior y tenemos ese de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque R no se contiene a sí misma. Entonces, como R no se contiene a sí misma, y R es el conjunto, o es el conjunto, la agrupación de clases que no se contienen a sí mismas, pues falta que incluya R, entonces lo ponemos ahí. Ahí está R. Pero esto nos lleva a un error. Ahora R se ha convertido en una clase que se contiene a sí misma. Pero como R solo reúne las clases que no se contienen a sí mismas, entonces R no debería estar dentro de R. Por lo tanto, sacamos a R. Sin embargo, esto hace que R no se contenga a sí misma, lo cual constituye una prueba de que R debe estar en R. Y lo volvemos a poner para volverlo a sacar, para volverlo a poner. Y este problema de indecisión es lo que constituye la paradoja de Russell. Bueno, entonces, eso ha sido la charla de hoy. Espero que les haya interesado. Eso es todo, muchas gracias.